Esta es una presentación de Podcastería. Hola a todos, bienvenidos a la edición número 96 de Disruptivo. Yo soy Juan del Cerro y estamos aquí grabando desde la cabina de Podcastería, este programa que cada semana trae a ustedes actores del ecosistema emprendedor para que entendamos un poquito mejor el emprendimiento social, la innovación y también el mundo de los startups. Semana a semana tratamos de entrevistar gente que tiene cosas interesantes, cosas nuevas que platicarnos, incubadoras, aceleradoras, emprendedores, fondos de inversión y en general pues estas personas están haciendo posible el ecosistema de emprendimiento social, que básicamente son personas que están tratando de generar una nueva manera de hacer negocios, resolver las grandes problemáticas sociales de nuestro planeta al mismo tiempo que creamos buenos negocios. El día de hoy estoy acompañado aquí en la cabina por Laura Ortiz, fundadora de SBX, quienes ustedes recordarán porque nos ha estado acompañando en algunos programas previos, porque Laura sabe mucho más que yo de inversión de impacto y entonces me acompaña cuando entrevistamos actores que están más enfocados en la parte de las inversiones. El día de hoy Laura está acá porque vamos a platicar con Johanna Gil Posadas, que está en Elevar Equity, es un fondo de inversión con el que vamos a platicar acerca de inversión de impacto, algunas de sus principales inversiones y también bien interesante el camino de una mujer, de una emprendedora en la inversión de impacto, no nada más en México, sino en el mundo. Así que bueno, pues vamos a empezar, vamos a tener esta entrevista bien interesante, pero antes quiero recomendarles y recordarles que nos sigan en las redes sociales, estamos como @disruptivo.tv en Twitter y Disruptivo MX en Facebook, obviamente, y que entren a nuestra página disruptivo.tv, donde van a encontrar todo acerca del ecosistema de emprendimiento social y la innovación. Bueno, pues sin más, digamos, sin darle más vueltas al asunto, le doy la bienvenida a Laura que se encuentra aquí conmigo en la cabina. ¿Cómo estás, Lau? Muy bien, gracias, Juan. Muchísimas gracias por la invitación. Lau, me encanta que estés aquí conmigo porque me ayudas a entender mucho mejor en general el tema de la inversión de impacto, del que ya hemos hablado en algunas entrevistas y del cual, por cierto, pues ya hemos anunciado que estamos preparando por ahí un documentillo que va a ser bien interesante para las personas. Pero, Lau, antes de entrar a la entrevista con Johanna, ¿qué te parece si nos das así en un tweet la explicación de qué es la inversión de impacto? Claro que sí. La inversión de impacto es justamente las inversiones que hacemos con la intención de generar impacto positivo social y o ambiental. Y esto quiere decir que también estamos midiendo no solo el riesgo y el rendimiento, sino el impacto que generamos. Buenísimo. Y pues para platicar y profundizar un poquito más sobre este tema, tenemos del otro lado de la línea, porque ella se encuentra en Estados Unidos, a Johanna Gil Posada, Managing Director y fundadora de Elevar Equity. ¿Cómo estás, Johanna? Muy bien, gracias por la invitación. Johanna, te agradecemos mucho que estés con nosotros en cabina. Sabemos que ustedes tienen un montón de trabajo. Justamente nos platicabas que hoy es un momento bien importante para Elevar. Entonces, tu tiempo es muy valioso y te agradecemos lo compartas con nosotros. Bueno, hoy vamos a platicar de ti, de tu historia, de tu carrera, pero antes de eso, quisiera que nos contaras rápidamente qué es Elevar Equity para que todos nos pongamos un poquito como en el mismo nivel. Claro que sí, con muchísimo gusto. Elevar Equity es un administrador de fondos. Al día de hoy somos 3 socios y manejamos 3 fondos. El primer fondo, que fue un fondo que se lanzó en el 2006, el segundo fondo en el 2008 y el tercer fondo el año pasado. Manejamos alrededor de 165 millones de activos y nuestra tesis general es invertir en empresas que están dando servicios y productos muy esenciales, muy necesitados, ¿no? A gente que no ha tenido acceso a esos servicios o ha tenido acceso inadecuado a esos servicios. Entonces, ejemplos de esos servicios son servicios financieros, de salud, de educación. Esa es nuestra tesis general y paso a la siguiente pregunta. Me encanta la frase que tienen ustedes en su página, que Elevar apoya a emprendedores extraordinarios que tienen éxito cuando sus clientes tienen éxito, ¿no? Y justo ahorita nos decías que, bueno, han tenido ustedes 3 fondos, con lo que han apoyado a 22 empresas. Cuéntanos algunos casos de éxito de empresas que hayan apoyado con Elevar. Claro que sí, Juan. Mira, nuestro primer fondo fue un fondo enfocado en las microfinanzas. Fuimos, yo creo que bastante tempranos en el tema de microfinanzas. El primer fondo que hicimos fue de los primeros fondos
que realmente se enfocó en esta industria y fue de los primeros fondos que también puso mucha atención en lo que era microfinanzas en la India, aunque también invertimos en microfinanzas en Brasil y en México. Ese fondo tiene retornos muy buenos. Hicimos una inversión que de hecho se fue pública. Otra inversión que me gustaría mencionar ese fondo, por ejemplo, es una empresa, una microfinanciera que se llama Ujjivan. Esa microfinanciera fue de hecho la primera microfinanciera urbana en la India. Invertimos cuando era un plan de negocios y hoy día ya es una empresa que de hecho ya es un banco regulado y atiende a millones de microempresarios. Entonces yo creo que con un líder muy, muy importante, ¿no? Ese es un ejemplo muy bueno. Y de allí, el segundo y el fondo 3, hemos ido progresando y desarrollando nuestra tesis. Estamos todavía muy enfocados en lo que es servicios financieros, pero nos gusta ver el acceso que da estos servicios financieros a otros productos como educación y como salud. Entonces hemos invertido, por ejemplo, en empresas que le dan créditos a escuelas de bajo costo en la India, o tenemos una empresa, de hecho una inversión en México que se llama Finay, que da crédito para universitarios en universidades buenas que también son de bajo costo. Excelente. Oye, Johanna, y yo quisiera ver, tú como inversionista, ¿cómo hiciste tu camino? Porque te apasionó el tema de ayudar en terminar con la desigualdad a través de las inversiones. ¿Cómo fue tu camino en sí, tu punto de inflexión de ir, digamos, adquiriendo experiencia financiera a tomar un riesgo tan grande y empezar un emprendimiento tan extraordinario y tan valiente como Elevar Equity? Claro que sí, Laura. Mira, bueno, yo soy economista, ¿no? De carrera. Trabajé mucho tiempo en el Banco de México y algo que me apasionaba de lo que hacía el Banco de México era, de hecho, trabajaba mucho en la regulación del sistema financiero para hacerla más más abierta, ¿no? Y accesible, y, por ejemplo, también cosas como protección de datos. Después de Banco de México me fui más a lo que es finanzas corporativas. Y realmente llegó a un punto donde me estaba dando cuenta que estaba incrementando mucho el valor de los accionistas, pero sin tener mucho impacto. Y en el 2004 tuve la oportunidad de unirme a una organización que se llamaba United, que estaba trabajando mucho en microfinanzas. Y el tema de microfinanzas apenas se estaba comercializando, pero yo ya conocía del mismo y me apasionaba. ¿Y por qué me apasionaba? Por la misma razón que yo creo también llegué a juntarme con mis socios, y es que todos vimos una oportunidad de realmente utilizar la experiencia y todo lo que habíamos acumulado, ¿no? en nuestra experiencia y trabajo comercial, y ponerlo a trabajar en algo que pudiese tener un impacto positivo. Y eso, en ese momento, te estoy hablando del 2004, microfinanzas era una de las pocas áreas, pocos sectores que estaba demostrando que podías hacer eso, ¿no? Que podrías ver algo que era sostenible, que era comercialmente viable, pero que también estaba teniendo impacto en las personas, y sobre todo las personas de bajos recursos. Y eso para mí fue lo apasionante. O sea, usar toda la experiencia que yo tenía, usar un poco, reconocer, ¿no?, que yo había tenido acceso a educación y a ciertas cosas, y fue mi manera de responder y de ayudar a la sociedad. Entonces entramos por microfinanzas y después nos dimos cuenta que habían muchísimas otras necesidades, ¿no?, de los clientes, y que sí hay maneras de dar esos servicios, dar esos productos de una manera sostenible. Entonces realmente lo que nos apasiona es encontrar las empresas y los empresarios que están haciendo eso. Me encanta, creo que muchas veces lo hemos dicho aquí en Disruptivo, somos emprendedores, somos personas que queremos hacer algo más, pero me encanta cómo lo planteas tú, ¿no? Estábamos generando mucho valor a los inversionistas, pero no estábamos generando nada de impacto, y eso es lo que motiva, eso es lo que detona tus ganas de hacer algo diferente, de hacer algo más grande y pues más trascendental, ¿no? Oye, Johanna, aquí con Lau lo platicamos, lo hemos platicado, y una de las cosas que queríamos hablar contigo también era, bueno, en este camino ya nos contaste más o menos tu historia, a grandes rasgos obviamente, pero obviamente pues tiene un componente muy interesante que al final del día, pues tú eres una mujer y estás trabajando en un sector que a veces no es tan diverso, ¿no?, que es más el sector financiero. Quisiéramos saber si tú, como mujer en el sector de la inversión de impacto, ¿cómo ha sido este proceso para ti? Es una pregunta muy buena, Juan.
creo que al final de cuentas lo interesante de este sector es que hay una convergencia, ¿no?, de varios sectores. Tienes lo que es mainstream, llámale servicios financieros de los más tradicionales, ¿no? Donde creo tienes razón. Generalmente no se ven tantas mujeres en ese sector. También tienes la convergencia de un sector donde yo te diría sí hay muchas mujeres, ¿no? Que es el sector de desarrollo. Y yo creo que chistosamente nosotros venimos, tanto yo, por ejemplo, como mi socia Maya, venimos de haber trabajado en sectores tradicionales financieros, ¿no? Pero también entendiendo mucho esa parte social. Y lo que nos encontramos en este sector es que la gente realmente quiere hacer un cambio. Entonces, versus ser un ecosistema, ¿no? Donde la gente realmente está pensando y no hay fines comunes, sino hay mucha competencia. Yo sí entiendo este sector como un ecosistema. Y creo que también, por otra parte, Elevar ya lleva más de 10 años trabajando en esto, dándonos a conocer, y eso ha traído con sí, pues, respeto, ¿no? Y podemos trabajar. Digo, al final de cuentas tenemos mucho aprendizaje. Entonces, creo que es un sector en el cual yo he sentido que una mujer se puede desarrollar muy bien. Joana, me encanta esta como diferencia entre el ecosistema y el ecosistema, ¿no? Porque pues sí, yo creo que muchas veces lo hemos vivido donde hablamos de colaborar y hablamos de trabajar en conjunto y hablamos, como tú dices, de que haya esta apertura, pero a veces incluso en esos temas de impacto puede haber, o nos podemos como confundir o nos podemos guiar un poco a veces más del ego personal, pero bueno, en general afortunadamente como nos cuentas tú, bueno, en este sector, en este ecosistema en general sí se busca más integración, sí se busca colaboración. Este es un sector donde uno tiene que tomar ciertos sacrificios, ¿no? En muchas cosas, o sea, es mucho trabajo, a veces estás yendo contra la corriente, ¿no? Estás tratando de probar nuevos sectores, nuevas hipótesis. Entonces yo creo que alguien que esté en esto no lo estás haciendo nomás por un retorno, por ejemplo, financiero. O sea, creo que tiene que haber un impulso mayor que eso, y creo que es lo que encuentras en este sector. Qué bonito, porque justo lo que estábamos platicando antes de empezar la entrevista era justo la intencionalidad. Entonces creo que ahorita lo acabas de definir, lo del propósito. Pues Joana, está bien interesante la conversación. Creo que nos has ya dejado algunas cosas y te queremos preguntar un par de cosas más sobre inversiones y casos que haya habido, bueno, tu experiencia trabajando con México, pero eso lo vamos a tener que hacer después de este pequeño corte en el que vamos a escuchar unas palabras acerca de aquellas personas, aquellos patrocinadores que hacen posible que este episodio disruptivo llegue para ustedes. Dentro de Podcastería platicamos con empresas o proyectos que colaboran con nosotros y que nos permiten llevar a ustedes nuestros contenidos cada semana. Hoy platicamos con Perla Urquijo, directora de marketing de Wibe, un seguro de autos que te permite contratarlo y usarlo desde tu celular. Bueno, hola a todos, yo soy Perla Urquijo y soy el Head de Marketing para Wibe. Y Wibe es una marca de seguros que se comercializa dentro de la aseguradora de BBVA Bancomer y es una marca enfocada en millennials, que quiere decir que todo se compra digitalmente, entonces sea por internet o por nuestra app. Perla, cuéntanos, ¿cuál es el principal diferenciador del modelo de negocios de Wibe? En Wibe desarrollamos un modelo de negocio que se llama The Car Centric Model, en donde ponemos al coche en el medio básicamente y encontramos propuestas para que el cliente tenga mejores servicios en todo momento, desde la compra, el uso y la venta de su coche. Por ejemplo, nuestra app está basada en todo lo que tenga que ver con el uso de tu coche. Desde encontrar el estacionamiento más cercano, los talleres, cuando te toca verificar, si tienes multas o infracciones. ¿Cómo se adapta Wibe a las distintas necesidades de los usuarios? Bueno, es que si no existen dos conductores iguales, ¿por qué debería de existir dos seguros iguales, ¿no? Entonces, la premisa que hacemos es que tenemos un producto 100% personalizable. ¿Qué quiere decir esto? Que las coberturas se adaptan a tus necesidades. Les platicaba que si vives en una ciudad que tiene muchos baches, pues sí te conviene tener una cobertura para tus llantas, ¿no? Que te proteja. Versus una donde tienes un coche con un super estéreo que no era parte del coche y tú se lo compraste, entonces pues una cobertura especial, ¿no? Entonces estamos tratando de darle al cliente la mejor opción para tener lo que sí necesita. Muchas gracias, Perla. Para conocer más acerca de Wibe, visita wibe.com o descarga su aplicación, donde podrás personalizar, cotizar y contratar tu seguro de auto. Wibe, el seguro de auto que va contigo.
Nosotros seguimos acá en la cabina de podcastería, estamos en Disruptivo, donde estamos entrevistando a Johanna Posadas de Elevar Equity, que nos está platicando un poquito de la inversión de impacto del sector, el camino de una mujer en el ecosistema y bueno, lo que significa hacer inversiones que no nada más generen pues beneficios para los inversionistas, sino también un impacto positivo, resuelvan una problemática social. Y también me acompaña en cabina Laura Ortiz, fundadora de SBX, quien siempre nos acompaña para entender un poquito mejor la inversión de impacto. Gracias, Juan. Bueno, pues estábamos ya metidos en la plática con Johanna justo de la intencionalidad de las inversiones de impacto y quería conocer un poco tu perspectiva, ya que has invertido en varios países emergentes. ¿Cuál notas tú como la diferencia principal o el reto principal de invertir en México versus invertir en los otros países emergentes que ya has tenido experiencia de invertir? Es un muy buen punto, Laura. Yo creo que, y mi respuesta, si me hubieras hecho esta pregunta hace 10 años, ha cambiado. Yo creo que en México, cuando nosotros empezamos a invertir, realmente no existía un ecosistema. Deja para impacto, o sea, creo que no existía un ecosistema de lo que era más inversión de riesgo en etapas tempranas, de lo que es un poco más capital semilla, etcétera, etcétera. Eso ha ido cambiando, ¿no? Y creo que en ese sentido, dentro de Latinoamérica se empieza a posicionar de manera muy importante. Tienes, obviamente, muchas de las protecciones regulatorias legales. Lo que siento en México, una es, a diferencia de nosotros hacemos muchas inversiones en India. Entonces, algo que sí siempre vemos es que el mercado en India es tan grande, que uno puede tomar una inversión en una empresa que tiene un producto bastante en un nicho, ¿no? Y un solo producto, y puede llegar a ser una empresa enorme, ¿no? En Latinoamérica no tienes eso. En Latinoamérica, por ejemplo, servicios financieros tienes que ser también un poquito más diversificado porque el tamaño no es tan grande, ¿no? Pero por otra parte tienes, yo creo que ciertas cosas de formalidades, tienes muy buenos empresarios, tienes más regulación, que por una parte puede ser más costo, pero por otra parte también es más protección, y tienes buenos recursos humanos. Entonces yo creo que en ese sentido México realmente es un excelente país para invertir. ¿Hay algún tema, algún área de oportunidad concreta en el que tú dirías, bueno, hay que echarle un ojo a los proyectos que estén trabajando en educación, microfinanzas, salud? ¿Cuáles dirías tú que son los sectores quizá más interesantes? Otra vez, como te conté, Juan, nosotros creemos mucho en lo que es servicios financieros, porque creemos que si necesitas acceso a cualquier parte, una parte muy importante es tener acceso a ese financiamiento, ¿no? Financiamiento de educación, ¿no? Ciertos productos, por ejemplo, de cuando hablamos de salud o cuando hablamos de todo esto puede ser seguros, etcétera, ¿no? Que se hace un overlap con lo que es servicios financieros. Para mí, por ejemplo, hay muchísimo que hacer a nivel de educación, pero aún no hemos encontrado una inversión donde realmente hemos podido estar muy cómodos con lo que es el contenido o la distribución, y por ende nos hemos ido más a la parte de financiamiento, ¿no? Hay sectores más regulados que otros, por ejemplo el de salud, ¿no? Que obviamente uno le tiene que echar el ojo, pero en general yo creo que nosotros cuando hacemos una inversión medimos ¿quién es el empresario? Siempre invertimos a través de empresarios. 2, ¿qué tan listo está el sector, ¿no? 3, ¿es escalable o no es escalable? Y 4, como dice Laura, intencionalidad, ¿cómo vas a medir impacto? Y otra cosa que nos fijamos mucho, y sobre todo porque sí invertimos en etapas tempranas, tienes que tener un plan para comprobar tu plan de negocios. Y nos enfocamos mucho en lo que llamamos unit economics. Entonces, básicamente en tu, llámale unidad más básica, puedes ser rentable en esa unidad y con ello ya que eres rentable, puedes escalar. Para nosotros siempre le echamos ojo a eso, pero los sectores realmente son servicios financieros, de salud, de educación y vivienda, porque hemos reconocido que estés en India, estés en Perú, estés en México, esas son las necesidades más importantes de los clientes. Oye, qué bueno que ya entraste en el tema criterios, porque justo yo te quería pedir una recomendación para los emprendedores que nos están escuchando, para los innovadores sociales, ustedes que justo ya han visto un montón de proyectos y unos tienen que rechazar para poder aceptar solo los mejores, ¿qué
recomendación les darías justo con tus criterios en donde tú veas que es donde más fallan? Sí, ¿sabes a veces que me preocupa de mucho de los planes de negocios que tenemos, Laura? Es que no identifican bien el problema que quieren, ¿no? Atender. Y dos, creo que a veces tratan de hacer demasiado al principio, o sea, hay una falta de enfoque. Y creo que al final de cuentas, cualquier empresario, la idea va a traer, o sea, la idea es importante, pero al final de cuentas también es la ejecución. Entonces, ser súper claros en lo que va a ser la ejecución los va a forzar, ¿no? También a tomar decisiones. Y eso es lo importante. Y sobre todo, y lo otro que nos fijamos mucho es, a veces me gusta decir que las inversiones que hacemos no necesariamente son sexys, ¿no? O sea, no necesariamente es tecnología por tecnología. O sea, es decir, nosotros realmente estamos viendo servicios muy básicos, muy básicos. Pero la innovación viene en que tienes que realmente proveer ese servicio a un precio adecuado, dado el cliente que estás buscando. Y allí es donde está la innovación. La innovación está en la distribución, que te permite dar ese servicio con un precio adecuado. Entonces, para mí, un emprendedor de impacto tiene que pensar mucho en su cliente final, ¿no? Y si realmente está atendiendo sus necesidades. Y dos, ¿cómo lo va a ejecutar? Me encanta, porque justo ese tema aquí en México ha sido bastante discutido. Se publicó un estudio al cierre del 2015 de Ashoka con varios emprendedores sociales aquí en México, en donde decían, bueno, si hay varios emprendedores sociales que están atacando el mismo mercado, es como un muy buen experimento intentar hacer como un proyecto piloto en donde se distribuye compartido entre esas empresas que están queriendo llegar al mismo sector de, digamos, entre comillas, la última milla. Entonces, bueno, pues ya platicaremos después cuando es proyecto piloto tenga mayor evidencia de resultados para poder platicarlo, pero tienes mucha razón, en la distribución se va gran parte del margen, y si el emprendedor no tiene cuidado en ejecutarlo correctamente, pues sí puede ser la diferencia entre ganar o perder la inversión, ¿no? Encuentra todos nuestros programas como Podcastería en iTunes. Ok, Joana. Oye, queríamos preguntarte también una recomendación para todo el público en cuanto a qué libro o qué video o qué lectura recomendarías tú para cualquier persona que quiera conocer más profundamente de inversión de impacto y de lo que te ha marcado a ti en tu trabajo. Sí, mira, hay muy buenas publicaciones. Hay una que resume un poco, creo que fue como el año pasado, a dónde está la industria de impacto y cuáles son algunos fondos y cuáles han sido sus resultados. Al final de cuentas, todo esto es de tener resultados también como fondos, ¿no? Y se llama The Impact Investor, de Kathy Clark, creo, Jed Emerson y Ben Thornley. Entonces creo que para alguien tratando de entender un poco más esta industria y cuál ha sido la experiencia de fondos, ese es un muy buen libro. Y un libro que a mí también me marcó al principio de mi carrera es un libro que se llama Portfolios of the Poor. No me acuerdo quién es el autor en este momento, pero realmente te abre los ojos a mucha de los supuestos que uno hace, que realmente ya que entiendes más al cliente, porque realmente uno tiene que tener una obsesión con el cliente, te das cuenta que quizá no eran los correctos, ¿no? Entonces entender mejor al cliente y cuáles son los supuestos que estás haciendo es muy importante. Esos son los dos libros que yo mencionaría. Joana, muchísimas gracias. De verdad que creo que estas entrevistas, estas pláticas nos ayudan a entender mejor pues el ecosistema de inversión de impacto, cómo piensan los inversionistas, cómo también pues las finanzas y el dinero pueden ayudar a escalar el impacto positivo, ¿no? A veces los emprendedores sociales lo que queremos es generar impacto, resolver una problemática social, y pues cómo pasar de un startup, de una idea, de un proyecto que va empezando a un banco, pues que ya es un banco formal en el país y que está generando a nivel escalable. Bueno, justamente uno de esos caminos es con herramientas y con instrumentos financieros como los que platicamos el día de hoy. Joana, queremos saber, si queremos seguir la conversación contigo y saber más de Elevar Equity, ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, tenemos una página web, www.elevarequity.com, también info@elevarequity.com, y simplemente buscarnos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Joana. Muchísimas gracias, Lau. Les agradezco a las dos que han estado en esta edición de Disruptivo, y pues seguimos Estamos muy agradecidos contigo, Joana, de verdad. Gracias por tu tiempo. No. Al contrario, muchas gracias. Y pues seguimos platicando, porque acá en Disruptivo seguiremos aprendiendo más sobre inversión de impacto. Escuchas Podcastería.
Agradecemos mucho a Johanna que se haya conectado desde Seattle para esta conversación. Y pues nosotros seguimos aquí en Disruptivo, ya nos estamos despidiendo. Y le agradecemos también a Laura Ortiz que nos acompañó este día. Laura, ¿dónde podemos seguir la conversación contigo para saber más de inversión de impacto? En Twitter pueden seguirme en @LauraOMD de Daniel, G de gato, y en @S de Samuel, V de vaso, XMX, que es SVX, que somos Social Venture Exchange, consultoría de inversión de impacto en México. ¿Cómo estuvo esas siglas? ¿S de qué? ¿Cómo? S de Social, V de Venture, X de Exchange, MX. Muy bien, muchísimas gracias, Lau. Y Lau, cuéntanos un poquito para seguir calentando los motores de este proyecto que estamos trabajando tú y yo juntos, porque al final del día todas estas entrevistas están siendo para ir preparándonos, ir sentando las bases de lo que es la inversión de impacto, porque hay algo que estamos cocinando. Cuéntanos. Bueno, pues estamos cocinando, así como Juan escribió el ebook acerca de qué es emprendimiento social, estamos ahora escribiendo en conjunto, Juan y Laura, su servidora, el ebook de qué es inversión de impacto, para que todos ustedes tengan muy cercano y desde lo más básico qué es la inversión de impacto, cómo se come, de qué estamos hablando cuando hablamos de inversión de impacto, ejemplos muy claros y testimonios de gente que realmente ha sido un exponente clave. La semana pasada, por ejemplo, Juan tuvo el honor de entrevistar a Sir Ronald Cohen en el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto, y así hemos entrevistado varios fondos e inversionistas importantes, así como emprendedores. Entonces creo que va a ser como una visión colectiva de lo que es la inversión de impacto hoy en México. Así es, ya estamos trabajando en este documento, en este libro electrónico que próximamente estaremos publicando. Si ustedes quieren estar al día y si quieren saber cuándo se publique y ser de los primeros en poderlo conseguir, pues simplemente pueden entrar a disruptivo.tv/inversión de impacto. Ahí obviamente el libro todavía no está listo, pero sí se pueden registrar, pueden dejarnos su correo y en cuanto esté listo el libro serán los primeros en recibirlo. Laura, pues nosotros ya nos vamos, te agradezco mucho que hayas estado por acá y nosotros aquí nos despedimos en Disruptivo. Yo soy Juan del Cerro, los invito a que me sigan en @elcerrojuan en Twitter para que sigamos la conversación. Obviamente que sigan a Disruptivo y a Podcastería, nos encuentran como @podcastería en Facebook y en Twitter, y también @disruptivo.tv en todas las redes sociales. Y obviamente pues que se metan a la página. Lo más importante que pueden hacer, la más importante invitación que yo les puedo hacer es que se suscriban a nuestra comunidad, a nuestro boletín semanal en el que les enviamos semana a semana la información más relevante del ecosistema. Lo pueden hacer entrando a Disruptivo TV, así muy sencillo, les va a aparecer una invitación a que se suscriban, o si quieren entrar a directo a suscribirse pueden hacerlo en Disruptivo TV/comunidad. Muchísimas gracias a todos, esto es Disruptivo y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Disruptivo aparece cada semana gracias a Podcastería.